Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Esta noche tratamos los problemas del desarrollo rural vinculados a la ausencia de planes y programación efectivos. Nelson de los Santos, mercadólogo y académico, nos explica esta noche. A todos ustedes, gracias por acompañarnos y bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Hola, muy buenas a todos y a todas, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Ya vieron ustedes, el tema esta noche es el desarrollo rural. Algunos hablan de la nueva ruralidad, ¿verdad? Y todos estamos enfocados mirando hacia el campo. Esto también tiene que ver con el desarrollo local, ¿verdad? Porque no es posible el desarrollo rural sin también el desarrollo local. Hay un dato de 155 municipios que tiene nuestro país, 134 dependen de o están vinculados a algún rubro agropecuario. Decimos que nuestros campos no son competitivos. Ciertamente hay muchas empresas que son competitivas, otras no lo son. Hay toda una estructura piramidal que lo explica y que lo puede graficar, ¿no? Los que están en la puntita, unos poquitos, pues son competitivos a nivel del mercado global. Los demás, pues cada vez menos, mientras más baja usted en esa pirámide, la pirámide productiva. En esta ocasión, esta noche, vamos a conversar con Nelson de los Santos. Y usted dirá, ¿pero qué hace un mercadólogo en todo esto, no? Un hombre que ha venido a hablarnos, ustedes recuerdan que hace ya varios meses estuvo aquí con nosotros hablándonos de el mercadeo, pero de repente entonces ahora nos viene a hablar del desarrollo rural. Y esto es solamente una apariencia, porque Nelson de los Santos pues ha estado desde hace muchísimos años vinculado al tema agropecuario. El mercadeo y todo esto no es más que fue una forma de potenciar en su vida, en determinados momentos de su vida, estos conocimientos originales agropecuarios. Y ha vuelto al tema agropecuario. De manera que tenemos un Nelson de los Santos, como dicen esos productos, nos ha enriquecido, enriched. Sí. Sin más preámbulo, aquí tenemos a Nelson de los Santos. Nelson, hola, ¿cómo estás? Muchísimo gusto volver a tenerte por aquí. Gracias, teníamos un tiempecito fuera de circulación, pues estábamos en unas funciones públicas. Y ahí esto nos tenía bastante ocupados. Ya no estamos en la misma, estamos con oportunidad y tiempo para poder entonces colaborarles, retomar las colaboraciones que teníamos anteriormente, ¿no? No sé si quieres que me refieras a eso mismo que estabas comentando. Correcto, vamos a comenzar por ahí. En realidad hay mucha gente que me conoce ya como consultor empresarial en el área de negocios, pero la realidad es que lo primero es que mi formación original es de sociólogo y estadístico, y luego entonces hice estudios de especialización y el MBA en negocios y mercadeo. Entonces, mi primera experiencia en materia laboral fue en el sector agropecuario. Mis primeros estudios también especializados fueron en el sector agropecuario. Nosotros estuvimos en el sector agropecuario en una época, justamente en la época, vamos a decir, del boom, finales de los 70 y casi toda la década de los 80, donde comenzó justamente a decaer, vinieron las políticas neoliberales, no sé si ustedes recuerdan, con la entrada sobre todo el gobierno de Jorge Blanco, sí. Toda esa política, y a nivel mundial entonces se decretó que realmente la agricultura no era viable, que había que dejarlo a la oferta y la demanda, la Revolución Verde por otro lado haciendo de las suyas, y se abandonaron todos los programas. Eso produjo una migración de una buena parte de los profesionales. El sector agropecuario tenía muchos profesionales. Se hicieron en esa época muchas maestrías en economía agrícola, ingenieros agrónomos, biotecnólogos, o sea, muchas profesiones. Había el sector agropecuario tenía un capital humano bastante sólido. Incluso en el área de planificación, que es el área en que yo más he estado vinculado al sector, planificación de agricultura era un ícono. Incluso me lo comentaba un ministro de los más prominentes del gobierno actual, que justamente en una ocasión en que nos encontramos en un evento,
y me decía, óyeme, pero es increíble pensar cómo agricultura, planificación en agricultura era la planificación, era un ícono en todo eso, incluso estaba por encima de UNAPLAN, en términos de capital humano y tecnología y demás. Pero todo eso cayó bastante lejos. Entonces hubo una migración muy fuerte del sector, de todo ese capital humano y profesionales formados. Por ejemplo, yo fui parte de dos promociones que hubo de una especialidad en desarrollo rural e integral, que fue un programa muy interesante que se desarrolló con el apoyo del PNUD en los años 80, donde se escogieron bajo concurso una serie de jóvenes profesionales de esa época, recién graduados la mayoría, y nos formaron vinieron profesores de toda Latinoamérica, entre ellos, por ejemplo, el compañero de Celso Furtado, aquel libro famoso, El Desarrollo y su Desarrollo, que tuvieron Antonio Paz y Celso Furtado. Paz estuvo aquí en esa época, Antonio Paz, porque Octavio Paz es el escritor. Antonio Paz, estuvieron Crispin, una serie, la gente más, de hecho incluso dominicanos estuvo aquí. Chonchol no estuvo. No estuvo en esa época, no. Estuvieron de Brasil, de Argentina, de Chile, e incluso aquí en ese evento presentó Luis Krauss, el hijo de Luis Krauss, el que dirige el presidente del CEDAF, el Centro Dominicano de Desarrollo Agropecuario y Forestal. Su hijo presentó su tesis doctoral en ese evento, que la hizo sobre agricultura dominicana en ese entonces, vino exclusivamente a eso. De manera que había y hubo entonces esa migración y nos fuimos enfocando en diferentes áreas. Por ejemplo, mi esposa también era parte de ese grupo y pasó al sector bancario y yo al área de marketing y negocios en general. ¿Cómo retorno yo? Ahora hay un retorno a la agropecuaria, justamente, y sobre todo el enfoque que se le está dando al desarrollo rural en estos momentos y al desarrollo agropecuario es suministrarle, y los organismos internacionales que están enfocados en eso como el FIDA, la FAO, es suministrar, todos los organismos del Sistema de Naciones Unidas, suministrarle a los campesinos y a los pequeños productores habilidades y competencias empresariales. Entonces, justamente, nosotros participamos en un concurso público del Fondo Interamericano de Desarrollo Agropecuario que se hizo aquí para dirigir el proyecto de desarrollo rural del más envergadura que hay ahora mismo en el país. Abarca unas 11 provincias y hay una segunda parte que abarca casi el resto de las provincias del país. Y estuvimos como director ejecutivo. De ahí entonces, hubo un llamado para que fuera a participar por parte de la administración actual como viceministro de Planificación Sectorial, estando yo como director de ese proyecto. Y entonces participé en el mismo. Y la verdad, no quiero, tal vez no sea materia de este programa, pero tal vez en otra ocasión la pudiéramos tratar. Vamos a decir que en cierta medida fui víctima de esas incoherencias y cosas que se ven en el sistema político dominicano. De repente pues estoy fuera de la administración, pero sí estuvimos haciendo un trabajo interesante a nivel tanto nacional como internacional, porque como viceministro de Planificación que fui, pues representaba al país en toda la materia agropecuaria, sobre todo los trabajos relacionados con de los vínculos de las relaciones con Centroamérica, la integración con Centroamérica, el SICA y el CAC, que es el Consejo Agropecuario Centroamericano, del cual República Dominicana es signatario y es parte entonces de toda la política y la estrategia de desarrollo de Centroamérica y República Dominicana. De manera que son muchos elementos que nos colocan entonces en esta tesitura. Está en boga el tema de los negocios inclusivos, yo prefiero llamarlos incluyentes, claro. Que es justamente el desarrollo del pequeño productor campesino a través de la vinculación a los grandes centros de distribución internacional y también vincularlos a empresas formales ya que puedan ser. De hecho, Naciones Unidas
lanzó hace unos años una propuesta para todo el sector empresarial, dándole indicaciones, estimulándolo a que el sector empresarial se aboque a invertir en negocios que conlleven la inclusión de grupos rurales, territoriales, pobres o de pequeños campesinos que puedan entonces al mismo tiempo hacer empresas con una función social de mayor envergadura. De manera que el tema de la exclusión social es una forma de combatirlo a través de eso. Muy bien. Nelson, ¿qué se pudo ver o qué pudiste ver desde el Ministerio de Planificación, la parte de planificación, sobre la vida rural dominicana? Bueno, el problema rural hay que enfocarlo de diferentes ópticas. Primero, relacionándolo con el tema agropecuario. Una de las cosas que hay que tener claro es que lo agropecuario en el área rural es cada vez menos influyente. O sea, actividades no agropecuarias están dominando en el área rural. Eso es resultado de una merma progresiva a través de los años. Las últimas 3 o 4 décadas ha venido una merma progresiva del sector agropecuario y su incidencia en la economía. La participación en el PIB ha ido decayendo. Claro, está en un 7% cuando en un momento determinado. Pero eso no sería tan tan grave, en el sentido de que es una tendencia natural en el desarrollo del capitalismo, porque lo que merma es la participación relativa, pero es por el hecho de que hay sectores más dinámicos que crecen más. Pero en este caso no se trata de esto, sino que si nosotros analizamos las grandes cifras del sector agropecuario, a través de todas estas décadas, también ha habido una merma en la producción de rubros de mucha importancia. Y el crecimiento entre los que crecen y los que se eliminan, más bien el sector agropecuario en las últimas décadas ha estado como un crecimiento vegetativo, sobre todo el agrícola, por debajo del crecimiento de la población, 2.8%, la tasa promedio en los últimos 20 años. La pecuaria se ha desarrollado más, está por encima de estar cerca del 4%, creciendo por encima de la tasa de crecimiento de la población. Pero a largo plazo, entonces hay rubros que han crecido. En materia de exportaciones, por ejemplo, la participación del sector agropecuario se ha mermado mucho. Nosotros éramos un país agroexportador en términos primario exportador, 4 productos y producían las divisas, la mayor parte de las divisas que la economía demandaba. Sin embargo, esos 4 rubros, caña de azúcar, cacao, café y tabaco, los 4 tradicionales, han mermado extraordinariamente y estrepitosamente en las últimas décadas. Sin embargo, tenemos el dilema de que a pesar de que tenemos sectores emergentes, como el caso del banano, el caso de los frutales como aguacate y demás, las hortalizas, sin embargo, esto no ha compensado la merma que ha habido en el aporte de divisas de los sectores tradicionales, y esos son de los retos que tenemos que está enfrentándose como sector agropecuario propiamente tal. Otro problema que es evidente. La parte agropecuaria, dificultades para, digamos, aumentar valores agregados. Por ejemplo, en el caso del banano, el hecho, lo que lo ha mantenido y ha permitido las exportaciones, tiene que ver con el desarrollo del banano inorgánico, que tiene un gran valor agregado y gran demanda internacional. Los otros sectores agrícolas, ¿hay posibilidades de implementar cambios en ese sentido? Sí, mira, eso es una de las debilidades del sector agropecuario. Tiene muy poco valor agregado. De hecho, ese banano orgánico es, a pesar de que es una gran oportunidad de negocio y una innovación dentro del contexto nuestro, el hecho de posicionarnos, porque se encontró un nicho y ahí nos colocamos como estrategia de marketing, pero sin embargo nosotros no elaboramos casi nada. Los productos nuestros, las exportaciones de productos son productos agropecuarios primarios. Desde luego, sí ya ha habido, por ejemplo, los sectores tradicionales, granos que lo enlatan, por ejemplo, los enlatadores de grano han tenido mucha, pero hay muchos rubros donde todavía le falta mucho valor agregado a nuestra agricultura. El cacao está haciendo grandes esfuerzos por iniciativa privada y demás. De hecho, si tú te pones a verlo desde el punto de vista de la inversión privada, el sector agropecuario podría estar en un buen momento, de hecho lo está,
porque lo favorecen así los altos precios internacionales. Sí. Ahora mismo la agropecuaria tiene el mismo cacao, incluso ahora el problema podría ser que los precios lleguen a ser demasiado altos, tan altos que desincentive la demanda mundial de cacao. Pero eso está por verse. Mientras tanto, es un gran estímulo los precios que ahora se consiguen en café, en cacao, los rubros alimenticios también. Nosotros fuimos de los pocos países que no destruimos nuestra agricultura en esta zona y eso también nos favoreció. A pesar de lo que mermamos, hubo países en Centroamérica que se vieron mucho más mermados. Tenemos algunas otras fortalezas como son el área irrigable. En nuestro país nosotros tenemos una área irrigable de alrededor de más del 60% de cobertura irrigable. Claro, el problema es que la mayoría de eso es en arroz. El arroz es un cultivo que es subsidiado prácticamente y además consume demasiado agua. A corto plazo, uno de los retos fundamentales es cómo se va a resolver el problema del agua y hay que pensar seriamente cómo redistribuir el tema y además eficientizar el tema del uso del riego, aunque hay que reconocer que la política de las juntas de regantes que ha venido desarrollando el INDRI han tenido mucha efectividad y han tenido incluso impacto en el área rural. Ahora, el problema fundamental, y me disculpa, el más crítico del tema agropecuario es que el modelo agropecuario que nosotros estamos implementando no produce desarrollo rural y eso tal vez pudiéramos conversarlo. Vamos a conversarlo inmediatamente. Sí, así es. Vamos a la pausa y seguiremos conversando con Nelson de los Santos. Quédense ahí un minuto nada más. Seguimos conversando con Nelson de los Santos, consultor de negocios sobre desarrollo rural. Nelson, una de las preocupaciones fundamentales que hay ahora mismo a nivel internacional es justamente en América Latina. ¿Qué hacer con las comunidades rurales donde, como tú decías anteriormente, la participación en la creación de riqueza ha ido disminuyendo relativamente, pero se ha ido generando una pobreza gigantesca a nivel de campo, una separación entre la vida urbana latinoamericana y la vida rural, con menos riqueza, con más pobreza y más exclusión? ¿La planificación tiene que ver con el enfrentamiento de ese problema? Claro que sí. Mira, el modelo de desarrollo económico en general tiene dos dilemas fuertes. Primero, expulsa mano de obra del campo, pero no la absorbe bien en la ciudad. Pero entonces el productor del campo y la población que se queda en el campo tampoco se beneficia de la actividad agropecuaria de la manera que debería producirse. Entonces, ese es uno de los problemas. La agricultura hoy en día para nuestro país tiene, en un contexto de globalización y de libre mercado como el que nos encontramos, tiene varios retos que son demasiado tal vez grandes para el apoyo que recibe el sector. En primer lugar, tenemos que, se supone que la agricultura, mejorar la productividad con fines de garantizar la seguridad alimentaria es un reto fundamental, pero también mejorar la competitividad para soportar la competencia externa, pero al mismo tiempo queremos que convertir y desarrollar un poderoso aparato agroexportador. Las exportaciones de origen agropecuario queremos pues fortalecerla y convertirnos y tener un fuerte aparato agroexportador. Eso tiene muchos retos en términos técnicos de sanidad, en términos de productividad, en términos de tecnología, en términos de innovación y demás. Hay gente, yo no soy experto en esa materia, yo me enfoco más en el problema global de planificación, pero sería interesante que, yo pienso que hay gente que ha venido aquí que también maneja muy bien ese tema. Ahora, otro reto fundamental está relacionado con la población rural. El sector, la producción agropecuaria y la actividad agrícola en el campo debe aportar a mejorar el bienestar de la población. Y también está el reto de hacer todo esto en un ambiente de conciliación con el medio ambiente, o sea, en un clima de sostenibilidad del medio ambiente, porque la agricultura muchas veces se convierte en una de las actividades más depredadoras en el campo, sobre todo que si tú tomas en cuenta que la mayoría de la población rural vive en zonas de montaña, tú te debes imaginar lo que eso significa en materia de deterioro de los recursos naturales. La población rural de República Dominicana ha venido disminuyendo y
La población urbana, en cambio, ha tenido todo este proceso de explosión demográfica que desde finales de los 70 se ha vivido para acá. Ahora mismo hay una relación de alrededor de 65-35, de 70-30. Claro, todo depende de cómo se mida, el término de relación de población rural es relativo, porque nosotros por la misma situación de pobreza hay una serie de zonas que se le llaman periurbanas, que a veces pueden ser consideradas más rural que urbana y que tienen la misma falta de servicio que una población rural, de manera que esto podría ser mucho mayor si lo vemos en términos más estrictos, ¿no? Pero vamos a quedarnos con ese 35% de esa población. Esa población, fíjate que la tasa de pobreza del país en sentido global está en un 42%, pero la población rural, esa tasa de pobreza se potencializa mucho más, está en un 55% en la población rural, pero en la zona de montaña de la población rural llega a ser un 67%. Es más alta que en el llano. Claro, mucho más alta que en el llano. Entonces esas son situaciones que tiene la agricultura. El modelo agropecuario que se ha desarrollado, un modelo capitalista, ha habido, como tú decías, el tema de la pirámide, hay un polo que ha podido lograr unos niveles de competitividad, y tú te encuentras empresarios muy prósperos, con mucha capacidad tecnológica que están en condiciones de competir. ¿Cuáles son los más competitivos de la parte agrícola? Bueno, vamos a, porque eso de la competitividad es relativa, porque así en stricto sensu, nosotros, los más competitivos nuestros todavía adolecen de muchas cosas, porque nosotros tenemos un problema de la competitividad sistémica que condiciona la competitividad de empresa. Entonces hay empresarios que han logrado desarrollar mucho su empresa y su actividad agrícola mucho, pero entonces la competitividad sistémica relacionada con energía, con agua y otros aspectos de servicios públicos, pues lo pone en condiciones desventajosas con respecto a los competidores internacionales. Pero luego la avicultura se ha desarrollado mucho acá, la pecuaria en sentido general. De hecho, hay un producto que tradicionalmente fue muy rezagado en términos tecnológicos, ha venido cambiando, y por eso tú has encontrado incrementos muy sostenidos, por ejemplo, en la producción de leche a nivel local, y todavía es muy pobre en las actividades de ordeña, y eso hasta el punto que uno de los problemas que hay con respecto por ejemplo, hablar del desayuno escolar, es que a veces las compañías de leche que procesan leche no quieren comprar la leche o no compran la leche que les suministran, porque no hay una estabilidad en la calidad de la leche que se les suministra, y mucho menos si son pequeños, porque por ejemplo, la leche pasteurizada, la USDH, requieren, por ejemplo, un nivel de calidad de leche muy alto, clase A, y la mayoría de los productores de leche no lo pueden hacer. Pero son pequeños la mayoría, ¿no? Pero ha habido avance. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema del modelo de desarrollo agropecuario es que es excluyente desde dos puntos de vista, y además transfiere mucha riqueza del campo hacia la ciudad, por dos vías. Primero, por la vía de los precios, porque una de las estrategias siempre de los gobiernos es mantener los precios del campo deprimidos para alimentar a la población rural, y eso pues va en detrimento justamente de la población, la población urbana, y eso va en detrimento del que hace la actividad agrícola en el campo. Y segundo, en el sentido de que ya en el nuevo modelo, el desarrollo capitalista en el campo, ya el productor agropecuario, la riqueza se la extrae y no se devuelve al sector rural, porque ya es un capitalista que está en la ciudad, y todo ese, por vía de la ganancia y de las utilidades, también eso se transfiere a la ciudad. De hecho, hay modalidades ya de que el productor no solamente no está en el campo porque está en la ciudad, sino que está fuera del país. Hay muchas modalidades. Claro. Entonces, la nueva ruralidad, eso nos lleva en parte a la situación de la nueva ruralidad, es que no tiene una preeminencia de lo agrícola, y el mayor impacto en los ingresos de la población rural no está en la agricultura, sino en los servicios. Pero son ingresos muy mermados, no son ingresos productivos, no son ingresos de calidad, y entonces eso mantiene a la población pobre. Los esfuerzos... Pero, por ejemplo, Nelson, a propósito de eso, la parte de mano de obra, uno de los factores que más está incidiendo en esa economía rural
en que los rubros como el arroz, café, banano, cacao, es mano de obra haitiana. Así es. Pero es una mano de obra que no tiene protección de ningún género, ni cotiza a la seguridad social, y genera gran riqueza. Esa riqueza no pasa por ningún mecanismo estatal, sino que se queda como una rentabilidad agrícola, aparte de los niveles de protección que da el propio Estado. Sí, porque todo el sector agropecuario está exento de pago de impuestos. Exactamente. El sector agropecuario no paga impuestos. Y eso ha permitido ese desarrollo también de muchos de esos capitalistas, pero el problema está en que ha sido a costa de la población rural y de del mismo erario público. Entonces es un modelo que no es sostenible a largo plazo. Te da para resolver apagar fuegos, los fuegos inmediatos, en un rubro, en otro. Incluso por eso, de hecho, los ministros de Agricultura y los incumbentes de las diferentes carteras, lo que se pasan en los últimos años, lo que se pasan es apagando fuego de este tipo, bregando con un sector que tiene una presión, que quiere que le dé más incentivos, y entonces porque la producción se nos va a caer, y los alimentos, y que las importaciones. Entonces, pero no hay cambios estructurales importantes que produzcan un desarrollo sostenible, ni de la agricultura, ni del sector rural. Entonces, hay que implementar programas, no proyectos, porque ahora hay proyectos interesantes, pero que todavía, que no están enfocados al desarrollo rural. Yo les mencionaba el proyecto justamente del cual yo estaba como director ejecutivo, que es un proyecto del FIDA muy ambicioso, que pretende justamente el desarrollo rural de las poblaciones pobres de la frontera, un programa que pretende abarcar las 11 provincias de la frontera, y ese ProRural Oeste, y luego está el ProRural Central, que abarca provincias de la zona central y norte, central y este. Sin embargo, ese programa es un reto, porque aquí no hay tradición. Hace muchos años que aquí no se hace actividad de desarrollo rural, porque se ha visto lo rural simplemente como lo agrícola. De hecho, el Ministerio de Agricultura es responsable del desarrollo rural, pero Agricultura no tiene ni siquiera un departamento de desarrollo rural. Tenía uno de organización rural mal parado. La extensión agrícola, eso no existe prácticamente. Eso se ha privatizado, los capitales del campo, los empresarios agrícolas, pues a nivel privado lo utilizan, pero la asistencia estatal a los pequeños productores en materia de organización rural y en materia de asistencia técnica, eso prácticamente ha desaparecido. Entonces tenemos un elefante blanco de una institución que tiene muchísimos empleados ya viejos, no se ha renovado porque en los últimos años se abandonaron las profesiones relacionadas con la agricultura y no hay recursos, y toda esa gente, eso se está pagando. Es un elefante blanco con una nómina altísima de gente que no tiene presencia en el campo, de manera que la incidencia del Ministerio de Agricultura y de las organizaciones del sector agropecuario es cada vez menor en la determinación de la suerte de los pobladores del campo, y eso hay que revertirlo necesariamente, porque el desarrollo rural tiene que pasar por una institucionalidad del Estado, o sea, lograr un desarrollo de instituciones sólidas que le den soporte, porque la asistencia del Estado, la intervención del Estado en materia de desarrollo rural es imprescindible. La ley de oferta y la demanda no produce desarrollo, eso está demostrado hace tiempo, y entonces hay que hacer una reformulación, hay que modernizar el sector, lograr un desarrollo institucional, hacer una remoción general, y eso tiene resistencia, tanto a nivel estatal como a nivel privado, porque de este estado de cosas, como todo en la vida, siempre hay gente que se beneficia. Y lógicamente cuando tú quieres ir a hacer innovaciones, a hacer reformas, pues aparece inmediatamente la resistencia, porque hay gente viviendo muy bien de ese estado de desorden y de incapacidad que se da en el sector público agropecuario. Quiero pedir tu permiso, Nelson, tenemos que hacer una pausa. Nos vamos a la pausa, pero seguiremos conversando con Nelson de los Santos sobre el desarrollo rural. Así que quédense ahí. Seguimos conversando con Nelson de los Santos, sociólogo, experto en temas agropecuarios, sobre el desarrollo rural. Nelson, yo te escuchaba con mucha atención y digo, bueno, uno tiene la impresión de que no hay una planificación, de que no existe un plan, porque la gente, a falta de empleo en el campo, emigra a la ciudad. Sigue la pobreza, se quedan los más débiles, porque los que tienen fuerza son los que pueden emigrar. Pero por otro lado uno ve instalaciones, por ejemplo en el sector avícola,
que quizás pudieran producir más. Quizás están trabajando 80%, 75% de su capacidad, pudieran producir más. Pero también todos los años vemos el mismo espectáculo, cuando no son los habichueleros, son los productores de plátano, que tenemos excedentes, Entonces el gobierno tiene que estar comprando estos excedentes. Algunos hasta se pudren, se dañan, porque hay que apoyar a los productores agropecuarios. Y entonces vienen en patanas, vienen en camiones por la carretera, te arman un problema, pero todos los años es el mismo asunto. Y uno dice, bueno, pero qué fantástico, tenemos excedentes. Pero por otro lado, cuando hablamos con alguien que está relacionado con la nutrición, pues nos dicen que el pueblo dominicano está malnutrido, o sea, está desnutrido en buena parte, que consumimos quizás el 25% de toda la proteína animal que deberíamos consumir al año. Creo que estamos consumiendo 22, 23 kilogramos de carne al año, cuando deberíamos estar consumiendo 85 a 90 kilogramos. Y uno dice, pero ven acá, excedentes, pero una población que no está bien alimentada, no hay suficientes empleos en el campo, y por otro lado entonces en las ciudades lo que estamos teniendo son empleitos de la economía informal. Porque aquel que viene entonces monta el negocito, se compra un motor para estar conchando, etcétera, etcétera, etcétera. Una realidad que tú conoces muy bien. Así es. ¿Ha faltado planes? Claro, mira, han faltado planes y políticas. Claro, hay que tomar en cuenta lo siguiente. El sector público agropecuario no, porque también eso hay algunos fetichismos, hay algunas cosas, no produce, no es el que produce. Quien produce es la iniciativa privada, el productor del campo. Y además hay sectores donde se puede tener más incidencia y otros menos incidencia, unos con políticas, otros con programas más específicos, y entonces es lo que hay que combinar. Uno de los sectores que más ha sufrido el deterioro de los últimos años justamente es el sector de planificación, tanto del Ministerio de Agricultura como de las instituciones que forman parte de lo que es el gabinete agropecuario. De hecho, se supone que el Ministerio de Agricultura, el ministro de Agricultura es presidente, no se supone, es presidente de los consejos de todas las instituciones del sector agropecuario, y que existe un Consejo Nacional Agropecuario, que debería ser el responsable de trazar las políticas, pero que prácticamente eso no existe. Eso hay un departamento, una cosa que se llama así, pero eso no cumple ningún papel. Hay una desvinculación total. Hay muchas de esas instituciones, como el INESPRE del sector agropecuario, que no funciona, otras que funcionan muy precariamente, y el mismo ministerio está muy debilitado. 8.000 millones de pesos anuales es el presupuesto del sector en su conjunto, de lo cual el 40%, cerca de 3.000 millones, son del Ministerio de Agricultura, pero ahora, por ejemplo, resulta que de eso hay prácticamente unos 900 millones que van a tener que ser pagados por la pinoración del arroz y de los granos que se hizo el año pasado. Entonces, eso ya hay una condicionante. Pero además, casi el 80% de ese presupuesto de esas instituciones es servicios personales. O sea que para hacer inversiones y demás, prácticamente no se cuenta, no se dispone de nada dentro del sector. Eso es el primero. Entonces, la planificación del sector agropecuario es algo que hay que asumirla como una política de Estado. De hecho, la iniciativa que ha tenido el gobierno central a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que dicho sea de paso, asignó unos papeles al sector agropecuario, pero que el sector agropecuario como tal no tuvo una participación tan activa en eso por las debilidades institucionales que en materia de planificación tiene el sector. Es la cenicienta. Y en consecuencia está por pendiente de que se haga un plan a mediano plazo y a corto plazo del sector agropecuario en sentido general, porque se hace un plan operativo anual, que eso es un ejercicio anual que se hace, no tiene ninguna incidencia en la ejecución del presupuesto, y se han hecho una cantidad enorme de planes estratégicos, pero que tampoco no llegan a la categoría de tales, sino que se quedan en documentos, porque en el sector hay muchos documentos. Pero, por ejemplo, no hay un planteamiento
como la Estrategia Nacional de Desarrollo para algunos rubros, para algunos sectores, como lo hay a nivel de la economía global también, donde digamos, bueno, ¿qué vamos a hacer con el uso del suelo dentro de 10 años, a 10 años, a 20 años? ¿Qué debería estar pasando en materia del uso del suelo? En materia de productividad, dentro de 10 años, dentro de 20 años, ¿cuál es nuestra meta? En materia de distribución del ingreso, en materia de bienestar en la zona rural, en materia de innovación tecnológica, ¿a dónde queremos estar? Eso no existe. Pero tampoco no existe, no se ha hecho el plan plurianual que manda el MEPID, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que las sectoriales deben desarrollar. Entonces, en un ambiente donde no existe la planificación, es muy difícil que el sector público pues pueda tener incidencia para el sector al cual que es su población objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no está planificado, las políticas del sector no son planificadas, se vive apagando fuego, no se tiene una idea a mediano plazo hacia dónde queremos llevar, por rubro, hacia dónde queremos, qué queremos que pase con el arroz, qué queremos que pase, el uso del suelo, cómo se va a distribuir. Nosotros tenemos muchos rubros produciéndose en suelos que no son adecuados para ese rubro, por tanto con una productividad bajísima, pero también que dañan y erosionan el suelo. Hay que hacer una reorganización del suelo y los rubros y las actividades agrícolas que se pueden hacer por tipos de suelo. Todo eso está pendiente, nada de eso existe, porque por ejemplo hay rubros que definitivamente con el tema de la globalización no van a poder ser competitivos, pero simplemente van a desaparecer, como ya por ejemplo han desaparecido rubros, no de ahora, de hace muchos años. Señor, y el maní, nosotros teníamos una producción de maní, la zona del noroeste y del agua también. Dependía de ese cultivo, incluso tenía mucho impacto rural. La pobreza que se generó con la desaparición de la producción de maní todavía hoy no la hemos recuperado. Y así ha pasado con muchos otros, y va a pasar con muchos otros rubros que no van a ser sostenibles. El ajo, ya aquí, el ajo es una cosa muy mínima la que se produce, ya casi todo el ajo es importado. El año pasado se inundó el país de cebolla, que eso va a tener un impacto. La habichuela definitivamente también está ya al borde de la desaparición como actividad preeminente en la agricultura. Pero entonces no estamos sustituyendo esos productos por otros, lo estamos sustituyendo con importaciones. O sea, eso va contra la soberanía agropecuaria por falta de planificación. Claro, la planificación debe tener una visión y una voluntad política que la impulse. Y además lo que tú dices, ¿no? Como es el sector privado, el productor no es el Estado, pues eso debe significar un acompañamiento a los productores, es decir, proveerles información y alternativa, es decir, no me siembre tal cosa, pero siembra esto que yo te voy a ayudar. Porque no es que no crea programas de incentivo, programas de incentivo, políticas y programas también de asistencia, por ejemplo, programas permanentes. Ahora mismo lo único que salva un poco la actividad de agricultura son los proyectos que están financiados por instituciones extranjeras. El PATCA, que está financiado por el BID, y ahora este del FIDA, que también es un proyecto. Pero esos proyectos no producen institucionalidad, eso se hace al margen del sector público agropecuario. ¿Y la reforma del sector? Es decir, bien, gracias. No requiere también una reforma. Hay como 5 propuestas de reformas, de modernización. Porque yo recuerdo que se constituyó una comisión de reforma y modernización. Claro que sí. Y del sector agropecuario, y se prepararon, y hay diferentes versiones, y cada grupo, vamos a decir, tiene una reforma planteada. La que se le propuso al sector agropecuario se está guardada. No se quiere hablar de reforma del sector público agropecuario, ni del sector agropecuario privado tampoco, y se mantiene eso en el inmediatismo. Aquí prácticamente la agenda de los ministros es pinoración y el tema de los permisos de importación. Estamos abrumados con el día a día. Sí, con el día a día. Pero eso tus palabras están reflejando no solamente crisis institucional, porque las estructuras están definidas en las normativas de cada institución para la planificación.
Las estructuras están ahí, Sí. definidas. Ahora, son inoperantes. Son inoperantes y muy débiles. Por ejemplo, en agricultura, para tú poner agricultura en condiciones de tener el Ministerio de Agricultura, el sector agropecuario, que era el área donde yo estaba, yo hice una propuesta porque se requiere una inversión, por ejemplo, lo más elemental, el sistema de información y de informática del ministerio y está prácticamente colapsado. ¿Cómo se construye la información agrícola? Las estadísticas agrícolas son muy débiles porque primero, la metodología es obsoleta. Hay que replantearse metodología más moderna que sea más precisa. Pero no hay tecnología para implementarla. Pero también la tradicional que se lleva a cabo no tiene ninguna supervisión, porque tú tienes un departamento de seguimiento, de evaluación y seguimiento, de control y evaluación y seguimiento, que ni controla, ni le da seguimiento, ni evalúa impacto de las actividades agrícolas en el campo. Y entonces se supone que ellos son los que deben depurar la información que se levanta en el campo y se está dando información que realmente es muy dudosa, la información por ejemplo, de producción, la información de área sembrada, de área cosechada. No hay forma. No tenemos estadísticas confiables. Tú sin estadísticas confiables y sin tecnología no puedes montar un sistema por ejemplo, de planificación. el Banco Central da informaciones, estadísticas sobre la agropecuaria nacional. Se la provee Agricultura. Entonces, la provee Agricultura, exactamente. Claro. Entonces, yo la pregunta mía es, ¿cómo se construye esa información? Eso es, son informaciones que, claro, cuando ya tú tienes mucha experiencia, alguna gente pues ya tiene mucha experiencia en eso, hace cruces de información, hay sectores que están muy organizados y que tienen fuentes de información privada, en las comisiones, por ejemplo, por rubro, te dan información sobre eso, pero es la información que ellos producen, pero nosotros no tenemos mecanismos independientes de cómo levantar una información primaria en el campo que sea confiable, y que esté a tiempo también esa información, porque son dos cosas. Tiene que ser confiable y tiene que estar a tiempo, y metodológicamente estar bien sustentada, que garantice que lo que queremos medir sea realmente lo que se está midiendo. Y eso no existe. Se está acabando el tiempo, mismo. Nelson. El área de planificación en la parte agrícola entonces tiene un problema más grave todavía, porque recursos humanos, para planificar, tú necesitas unos recursos humanos determinados, con buena preparación técnica, que es una de las ausencias que hay, ¿verdad que sí? Sí. Y eso toma tiempo, la formación. Claro. Entonces, tú sabes que en agricultura se diseñó el sistema de las URPES, las unidades regionales de planificación, que es donde se debe sustentar toda la planificación que esté en las regionales, y ahí mismo esas URPES son las responsables de recopilar la información estadística. Eso prácticamente eso da pena. Tú vas a cualquier regional y el deterioro que hay en las edificaciones, esa gente no tiene oficina, no tienen un computador, y si tienen un computador está dañado, o no tienen internet. O sea, eso es algo bastante deteriorado, un deterioro muy grande el que se encuentran las unidades regionales de planificación. Los sistemas de extensión también se han ido por la borda, de manera que realmente la misión del sector público en el campo no se está cumpliendo, y por eso el pequeño productor campesino prácticamente está a su libre albedrío, y de ahí el deterioro tan grande que hay en la agricultura. Realmente, aun cuando la agricultura no es la principal sustentante del tema de la población rural, sin embargo juega un papel fundamental en torno al cual debe girar cualquier esquema de desarrollo rural sostenible en el tiempo que queramos montar, que definitivamente no tratamos el tema de los diferentes modelos de desarrollo rural que se podrían estar implementando. Pero eso, más que una mala noticia, es una buena, porque así te obligamos a que vuelvas, Nelson, ¿verdad? Y que vuelvas pronto. Te quiero contar la experiencia de Japón cuando vuelvas. Nosotros estuvimos viendo el desarrollo, toda la historia del desarrollo, estuvimos allá, vimos en Japón las zonas rurales son más desarrolladas que cualquier ciudad de aquí, pero además, ¿qué hicieron ellos? Nos cuentan la historia, vemos cosas, y es muy interesante porque son modelos de desarrollo que han seguido en la agricultura y en el ámbito rural muy progresivo. Muy bien. Y lejos de salir de aquí a partir de esta conversación contigo con un ánimo pesimista, pues lo importante es que con estas informaciones y con esta visión que tú has compartido aquí, pues tenemos la esperanza de que estas cosas mejoren, porque si estas cosas no las llegamos a saber,
pues evidentemente que no la vamos a corregir. Nelson, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, nuevamente. Ya tenemos el tema de Japón pendiente, ¿verdad? Sí. Ya ustedes lo oyeron, ¿no? Se comprometió a que hablásemos sobre esto.